Números capítulo 23 comienza diciendo que los hijos de Israel partieron de ahí y acamparon en los campos de Moab frente a Jericó, a las orillas del río Jordán. Podemos ver que aquí del verso 1 al verso 6 vemos que al estar Israel en ese lugar, Balac, hijo de Zippor, y también todos los moabitas que estaban en el lugar tuvieron mucho temor de que el pueblo de Israel estuviera ahí. Sintieron, dice, mucha angustia. Entonces los ancianos de Madián dicen que el pueblo de Israel va a destruirlo fácilmente. Por tanto, Balac de Zippor lo que hace es llamar a Balaam, que era un profeta pagano, y pedirle que venga a ayudarles, porque sabe que a quien él bendiga va a ser bendecido y a quien maldiga él va a ser maldecido. Entonces podemos ver que hay un encuentro aquí entre Balac y Balaam, que era este profeta pagano. Vemos que Balaam, ¿cierto?, espera que Dios le hable, porque vemos que lo manda a llamar Balac, pero él dice, va a esperar que Dios le hable y le diga qué debe hacer, y le dice entonces a los ancianos de Moab que esperen ahí para que el Señor hable, y cuando el Señor le habla, entonces él verá qué hacer. Entonces Dios le habla y le dice en forma resumida que no vaya con ellos ni maldiga al pueblo, porque el pueblo es un pueblo bendito, ¿no? El pueblo de Israel es un pueblo bendito y por tanto no debe ir con ellos. Nuevamente insisten los ancianos de Moab de que vaya con él, incluso le ofrecen dinero, pero nuevamente Balaam espera la respuesta de Dios, y Dios le dice entonces después que él vaya, que puede ir, pero tiene que hacer todo lo que el Señor le diga. Como el Señor sabía que Balaam iba a ir, pero que la motivación que lo movía era una motivación pecaminosa, lo que sucede en el camino es que Dios sale a su encuentro. Y Balaam no puede ver que Dios está en su encuentro, sino que quien ve que Dios está en su encuentro es el asna. Un asna que se sube, que se monta, y Balaam ve que no avanza esta asna, entonces le pega 3 veces para que pudiera avanzar, y Dios hace un milagro, hace que la asna hable y le diga, ¿y yo qué te he hecho? ¿Por qué me has azotado 3 veces? Y Balaam le responde, es que te has burlado de mí, si tuviera yo una espada en la mano ahora mismo te mataría. Y cierto, el asna le responde, pero Balaam, ¿acaso no soy yo un asna? Y el Señor le abre los ojos, se da cuenta de lo que ha sucedido, y también se da cuenta que está el ángel del Señor en el camino, y va y se postra ante el ángel del Señor. Entonces podemos ver cómo el Señor hace un milagro aquí e impide que vaya en ese camino y que cumpla su mal propósito o su mala intención que había en su corazón, y el Señor se le aparece entonces para advertirle. Balaam se arrepiente de su pecado, y Dios nuevamente le deja ir, pero con la condición de que haga solamente lo que él diga. Finalmente Balaam se encuentra con Balac, y Balac al encontrarle le dice, ¿acaso no mandé a llamarte? ¿Por qué no acudiste a mi llamado? ¿Crees que no puedo darte muchas riquezas, cierto? Y Balaam responde, pues yo estoy aquí, pero no puedo decir nada que Dios no me ordene. Termina el capítulo, cierto, viendo y mostrándonos que Balac ordena sacrificar bueyes y ovejas, y envía a Balaam y a los príncipes que están con él. ¿Qué podemos meditar, hermanos, acerca de este capítulo? Lo primero que podemos meditar es que Balaam, aunque en apariencia, si uno ve la historia, pareciera que Balaam es un profeta de Dios. Sin embargo, sabemos que Balaam es un profeta pagano, porque el Nuevo Testamento nos deja sin dudas al respecto cuando cita el ejemplo de Balaam en 3 ocasiones, como en 2 de Pedro 2.15, Judas 11 y Apocalipsis 2.14. Las 3 veces nos dice que Balaam es un malvado profeta que tiene malvadas intenciones, y por tanto es algo pecaminoso, es alguien que sigue la voluntad de Satanás y no la voluntad de Dios. Y esto nos puede enseñar, hermanos, que los falsos profetas son personas que aparentemente tienen una buena relación con Dios. Esto nos enseña que la apariencia de piedad está a nuestro alrededor y es algo muy común. Y por tanto nuestra responsabilidad es darnos cuenta quiénes son verdaderamente los falsos profetas, viendo a través de sus frutos, como nos enseñó el Señor, y poder ver verdaderamente si es alguien falso profeta o no. Pero también aquí hay un llamado en que nosotros tenemos que darnos cuenta de que alrededor nuestro también no solo hay falsos profetas, también hay falsos hermanos, y debemos examinar sus vidas a través de sus frutos para ver si verdaderamente viven o no viven para el Señor. Pero aún algo más profundo, ¿eres tú alguien que tiene una apariencia de piedad?
Quizás estás mirando en otros, pero en ti, tu corazón, tu vida, refleja esa apariencia de piedad. Porque si tienes una apariencia de piedad y no tienes una piedad verdadera y real con el Señor, entonces estás muerto espiritualmente y vas camino al infierno, porque en verdad no estás siguiendo el camino del Señor. Aparentemente vas a la iglesia, aparentemente oras, aparentemente lees la Biblia, pero en verdad no tienes una vida de piedad. ¿Eres tú alguien que tiene esa apariencia? ¿Eres como el profeta Balaam de apariencia, pero no verdaderamente un creyente? Y también podemos ver que a pesar de la maldad que tenía este falso profeta, podemos ver que el Señor lo usa para llevar a cabo sus propósitos. Esto lo vemos constantemente en la historia de Israel, cuando Dios usa incluso también a reyes paganos. Y podemos ver entonces que Dios tiene la soberanía sobre todas las cosas y que Dios va a usar todas las cosas para llevar a cabo su propósito, el bienestar de su iglesia, para que sea glorificado su nombre. Entonces podemos ver que todo obra para bien en el plan del Señor. Todo va llevado según el propósito del Señor. Esto lo podemos ilustrar muy claramente con el ejemplo perfecto. La vida de Jesús es un ejemplo de esto, que parecía que el Mesías había sido derrotado, parecía que el Mesías había perdido todo, muriendo en la cruz, siendo humillado, avergonzado, pero sabemos que Dios es quien permite que Cristo muera para resucitarlo y vencer al pecado y darnos el triunfo en la cruz del Calvario. Es Dios quien tiene el control de todas las cosas, y a pesar de lo que vemos y a pesar de los falsos maestros, a pesar de la apariencia de este mundo, Dios ha vencido en Cristo.